Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, este pueblo, Señor, que tú has reunido aquí en esta tarde, viene con el deseo de adorar tu gran nombre. Confiado, Señor, de que en tu palabra tú has afirmado que no permitirás que nos desviemos del camino. En tu corazón nos has dejado el deseo tuyo de que guardemos tus caminos. Para eso, Señor, pedimos de tu Espíritu Santo, para que nos auxilies en esta tarde que vamos a abrir tu palabra, que nos vamos a exponer a ella, para que tú, Señor, nos guíes a toda verdad y sobre todas las cosas, Señor, manifiestes la verdad de la persona y la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, que Él hoy sea predicado y que Él hoy sea exaltado en medio nuestro. Y que tú, Señor, obres según tu voluntad en medio nuestro. Oh Padre bendito, estas cosas te las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias en el libro a los Hebreos. Y vamos a estar leyendo primero en el capítulo 7. Empezando en el versículo 22. Hebreos 7, 22. Esto con el fin de recordar lo que habíamos terminado de ver hace 6 meses. Dice así Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En el primer siglo después de Cristo, la iglesia cristiana sufrió persecución. Y como hemos visto en el libro de los Hechos, este libro, Lucas le pone un adjetivo a esa persecución que estaban experimentando los hermanos en esa época: megas. En Hechos 8:1, Lucas escribe: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y la historia cristiana evidencia que esta persecución no solo llegó a Jerusalén, sino que también llegó a todos los lugares en donde habían discípulos de Cristo proclamando el evangelio de salvación. Y sobre todo a la capital del Imperio Romano, a Roma, en donde quizás estaba esta iglesia a la cual fue dirigida esta carta. El autor es claro al afirmar todo lo que estaban padeciendo estos hermanos. En el capítulo 10 les pide que ellos recuerden aquellos días pasados, unos pocos años después de su conversión, en los cuales les dice él: después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y el tipo de padecimientos que estaban sufriendo eran algo terrible. Él mismo les recuerda cómo ellos fueron hechos espectáculo, dice en el capítulo 10, delante de los incrédulos, delante del mundo, con vituperios. Eran tomados y puestos frente al mundo para que los insultaran. Fueron hechos espectáculo también con tribulaciones diversas. Eran tomados y torturados por causa de su fe.
Y los que no eran torturados, escribió el autor, fueron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Tácito, un escritor romano, un historiador romano del primer siglo, describió el tipo de persecuciones que vivió la iglesia en esta época. En sus anales él escribió: burlas de todo tipo fueron añadidas a sus muertes. Su muerte, escuchen, fue hecha un deporte. Fueron cubiertos con pieles de bestias salvajes y despedazados por perros. O fueron clavados a cruces y prendidos con fuego para que sirvieran como antorchas por la noche cuando la luz del día desvanecía. Y a un otro les recordó el autor de esta carta: sus bienes les fueron despojados. El imperio romano, por causa de su fe en el Señor Jesucristo, entraba en sus casas y los dejaba sin nada. Sin embargo, el autor mismo les recordó cómo en esos primeros días de su conversión, estos hermanos sufrieron todo eso con gozo, les dice en el capítulo 10. Con gozo. Ahora, en este momento particular en el cual está escrita esta carta, estaba sucediendo en medio de estos hermanos algo sumamente particular. Esta iglesia, que estaba compuesta en su mayoría por judíos, por eso tenemos el nombre a los hebreos, estaba enfrentando ahora, algunos años después de su conversión, un problema sumamente grave. Y con la idea de mostrarle la solución, lo que este pastor hizo fue escribirles un sermón. El libro de los Hebreos debe entenderse como un sermón, no como una mera carta. Y no como cualquier sermón, sino como un sermón enteramente cristocéntrico. ¿Por qué era necesario un sermón centrado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo? Bueno, porque algunos de estos hermanos, sino que muchos en esta iglesia, de los que se congregaban allí, ya habían desertado. Habían desechado su profesión de fe y habían dejado la iglesia y se habían vuelto al judaísmo. Por causa de la persecución contra la iglesia, prefirieron hacer la paz con el mundo. El judaísmo era una religión aceptada por el imperio romano, pero el cristianismo no. ¿Qué es más fácil que volverme como judío al judaísmo para dejar de ser perseguido? Otros, quizás no deseando ser más menospreciados o insultados por sus amigos, sus vecinos, inclusive por sus propios familiares, prefirieron dejar a Cristo y apostatar de la fe, abrazando esta religión falsa, el judaísmo. Pero lo más grave de todo, y lo que impulsa a este autor a escribirles, era que aún ahí en la iglesia habían algunos hermanos en la fe, profesando aún la fe en el Señor Jesucristo, con los mismos temores, y viendo el ejemplo de aquellos apóstatas, ahora estaban dudando y estaban pensando en hacer lo mismo. Muchos estaban siendo atemorizados por las críticas al cristianismo, inclusive de estos apóstatas, de sus familiares. ¿Es realmente el cristianismo mejor que el judaísmo? Porque eso era lo que ellos decían. El judaísmo es mejor que el cristianismo, mejor se vuelven a él. ¿No tenemos nosotros, quizás esto era lo que les decían a los profetas de Dios? ¿No tenemos nosotros a Moisés y a Josué como nuestros parientes lejanos? Pero sobre todo, no tenemos nosotros, a diferencia de ustedes los cristianos, un sumo sacerdote palpable, visible, que se viste con sus ropas de gala y ministra cada sábado en el templo allá en Jerusalén. ¿No tenemos nosotros un sumo sacerdote que vemos y tocamos? ¿Qué les puede ofrecer a ustedes entonces el cristianismo? ¿No sería mejor entonces que se volvieran a aquella religión de sus padres? Y prestando atención a muchas de esas críticas, algunos estaban en peligro de desviarse, como el autor les escribió en el capítulo 2. Desviarse y descuidar una salvación tan grande. Muchos de estos hermanos ya no estaban atendiendo con diligencia, prestando atención la voz del Espíritu Santo, que hablaba en la palabra de Dios. Y se habían vuelto, como el autor les dice en el capítulo 5, tardos para oír.
perezosos, vagabundos. Ya no tenían el deseo de seguir escuchando y exponiéndose a la palabra de Dios, y por lo tanto estaban dejando de congregarse ya. Y habiéndose estancado espiritualmente, habiendo quedando inmaduros en la fe, por su tardancia de oír, ahora estaban en peligro de apostatar. ¿Cuál era la solución entonces? Un sermón cristocéntrico. El problema tan grave que nota el autor es que muchos en esta iglesia habían quitado sus ojos del Señor Jesucristo. Es por eso que el autor les dice una y otra vez: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considérenlo atentamente, fijen sus ojos en Él. Corran esta carrera cristiana, esta carrera que tenemos por delante, como les dice en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que ustedes necesitan. El mundo ahora les parecía atractivo a estos hermanos. El judaísmo estaba pareciéndoles cada vez mejor, una mejor opción para sus vidas. Mucho mejor que el cristianismo, porque habían quitado sus ojos del Señor Jesucristo. Es por eso que el autor no inicia con un saludo, sino que inicia predicándoles un sermón con un solo mensaje: Jesús es mejor. Los profetas del Antiguo Testamento eran grandes hombres de Dios, pero Jesús es infinitamente mejor que ellos. Él es el profeta de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de Él, y Él es el único que habla verdaderamente acerca del Padre, o de parte de Dios. Los ángeles, tan queridos por los judíos, criaturas excepcionales de Dios, pero Jesús es infinitamente mejor que ellos. No solo Él es el Hijo de Dios, sino que Él fue quien los creó, y es a Él a quien ellos, dice el autor, le ministran, le sirven. Moisés, el más grande de los siervos de Dios del Antiguo Testamento, el capitán del pueblo de Israel en el desierto. Pero Jesús es infinitamente superior a él, porque Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, dice el autor, como siervo. Pero Jesús sobre su casa, y no como siervo, sino como hijo, sobre su propia casa. Los judíos decían tener al gran Josué, aquel valiente de Dios que metió a Israel en la tierra prometida, aquel lugar donde Israel tendría reposo de todos sus enemigos. Pero el autor les muestra que Jesús es infinitamente mejor que Josué, porque el Señor no falló, porque el Señor verdaderamente le dio reposo a su pueblo, reposo eterno. Pero sobre todo el contraste que desea enfatizar el autor es el que existe entre Aarón y los sumos sacerdotes con Jesús, porque este era quizás el mayor problema que estaban teniendo estos hermanos. Lo que estaba poniendo más dudas en su fe para estos hermanos era el sumo sacerdocio de Jesús. Conociendo la importancia que tenía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, ofreciendo sacrificios a Dios como intercesor y mediador de Israel, estos estaban siendo tentados a dejar el cristianismo, pensando que el cristianismo no les ofrecía a ellos ese mediador tan necesario para el pecador. Es por eso que el autor se toma desde el versículo 14 del capítulo 4 hasta el versículo 18 del capítulo 10, toda esa sección para tratar de comparar el sacerdocio arónico con el de Jesús y decir: Jesús es mucho mejor. Y una y otra vez les afirma esta verdad: nosotros los cristianos tenemos en Jesús no un simple sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. Uno, como afirma en el capítulo 10, según el orden de Melquisedec, no según la ley, no, según un orden superior de Melquisedec. Uno que es eterno, uno cuyo sacerdocio es inmutable, uno capaz de salvar perpetuamente a su pueblo, porque Aarón era un pecador y por lo tanto no era un sumo sacerdote que le convenía a hombres pecadores como nosotros. Pero Jesús, siendo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que cualquier otra cosa,
haciendo el sacrificio que nosotros necesitábamos como pecadores, ofreciéndose a sí mismo. Él sí era el sumo sacerdote que nos convenía. Jesús, entonces, afirma el autor, es infinitamente mejor que Aarón y mejor que ese sumo sacerdote que ahora estaba ministrando en el templo en Jerusalén. Ahora bien, les dice el autor en el capítulo 8, y es donde vamos a empezar en esta tarde. Ahora bien, les dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Como les dije entonces, el tema central de esta sección, en este sermón, es el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Después de haber mostrado al final del capítulo 7 su preeminencia y su dignidad, su infinita superioridad en su oficio sobre el de Aarón y sobre los demás sumos sacerdotes levíticos, el autor llega ahora a este punto que él quería tratar. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, todo lo que les he dicho hasta ahora, o lo que lleva todo lo que les he mencionado antes, es a afirmar con toda claridad que nosotros los cristianos tenemos tal sumo sacerdote. No se trata de que los cristianos tengamos un sumo sacerdote y los judíos tengan otro. No se trata de que nosotros tenemos al sumo sacerdote. No se trata de tener un buen sumo sacerdote, sino de que el cristiano tiene un gran sumo sacerdote. Y este es de nuevo el punto del autor en este sermón. Su deseo es que nosotros, que estos cristianos que están siendo atormentados por sus contemporáneos judíos y por esos apóstatas que acaban de dejar la iglesia, cuestionándoles su validez y la importancia del cristianismo para sus vidas, que ellos entiendan que el cristianismo no solo tienen en él un sumo sacerdote, sino que tienen tal sumo sacerdote. No tenemos uno, tenemos a tal sumo sacerdote en Jesús. Y en este capítulo 8 el autor se va a dedicar a probar la excelencia del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Es por eso que este capítulo 8 es quizás el más importante en esta epístola, o en este sermón, o en este libro. Y quizás sea uno de los más importantes en toda la Escritura, especialmente para nosotros como bautistas reformados. Y lo que hace el autor en estos primeros 5 versículos es describir esa excelencia del Señor Jesús, volviendo a enfatizar, porque ya lo he enfatizado antes, pero aquí vuelve a enfatizar primero la identidad de nuestro gran sumo sacerdote, segundo su ministerio y tercero lo que Él ofrece en su oficio. Esos serán los 3 puntos de este sermón. Primero entonces, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Primero, nuestro sumo sacerdote, este Jesús del que ha venido hablando el autor a lo largo de todo este sermón, era un hombre verdadero, pero no un mero hombre. En el capítulo 2, el autor citó el Salmo 8, con el propósito de dejar claramente establecida la humanidad del Señor Jesucristo. De él trata ese famoso Salmo de David. Fue él quien fue hecho un poco menor que los ángeles, hablando obviamente de su encarnación. Pero este Jesús
hombre verdadero, es también el Hijo de Dios. El autor en el capítulo 1 citó el Salmo 2 e hizo una pregunta a estos hermanos: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál? ¿Ustedes dicen que el judaísmo es mejor porque tenemos a los ángeles? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Porque este Jesús, ese es nuestro sumo sacerdote. ¿A cuál? Y la respuesta que él esperaba era ninguno. A ningún ángel Dios dijo jamás tal cosa. Solo Jesús es el Hijo de Dios. Solo a Él le dijo el Padre, afirmando el autor, citando el Salmo 45, tu trono, oh Dios. El Padre le dijo al Hijo, tu trono, oh Dios. Porque Él no solo era un hombre, Él era Dios verdadero también. El Dios inmutable, el Dios creador de los cielos y la tierra. Ese es nuestro sumo sacerdote. Ni de Aarón, ni de sus hijos, ni del sumo sacerdote ministrando ahora en el templo en Jerusalén para esta iglesia, se podía afirmar tal verdad. Pero esa era la realidad para estos cristianos del primer siglo y para nosotros también. Ellos, así como nosotros, tenían un gran sumo sacerdote infinitamente superior al que sus familiares, sus vecinos, sus amigos y al que estos apóstatas ahora habían vuelto. Infinitamente superior. Ellos, hablando de los sumos sacerdotes en Israel, dijo el autor en Hebreos 7:23, llegaron a ser muchos. ¿Ustedes saben por qué hay tantos sumos sacerdotes entre ustedes? Porque mueren. Y al morir alguien más tiene que venir a sustituirlos. Pero a diferencia de ellos, nuestro sumo sacerdote, este Jesús, es eterno. Él permanece para siempre. Es por ello que su sumo sacerdocio es inmutable. Eso es lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 7. Pero además se trata de un sumo sacerdote perfecto. No solo perfecto en su ser, como acabamos de ver, sino también en su sacerdocio. Porque él dice ahí en el versículo 1 del capítulo 8, el cual se sentó. Y con esta frase el autor está queriendo mostrarle a esta congregación, a estos hermanos que estaban dudando de las perfecciones del Señor Jesús como sumo sacerdote para la iglesia, lo diferente que Él es comparado al sumo sacerdote que ministraba en el templo. En los tiempos de Moisés, en los tiempos del tabernáculo y luego en los tiempos del templo en Jerusalén, si había algo que el sumo sacerdote no podía hacer era sentarse. Porque día tras día venían israelitas que habían pecado contra la ley de Dios, contra Dios mismo, y le traían un animal para ser sacrificado. ¿Ustedes creen que venía solamente un israelita, o dos, o tres? Venían cientos, miles de judíos todos los días a presentarle porque acababan de mentir. Necesito el perdón de Dios, aquí traigo mi ofrenda para que sea sacrificada por mis pecados. Nunca terminaba el oficio del sumo sacerdote, su ministerio. Y año tras año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote primero entraba, sacrificaba por sus propios pecados y luego entraba en el lugar santísimo para ofrecer expiación o un sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Pero esto lo hacía año tras año, sin terminar. Es por ello que en lo que era aquella sombra del tabernáculo verdadero no existía como parte del mobiliario una silla. Había mesa, había candeleros, habían postes, pero lo que no había era una silla, porque el sumo sacerdote no se podía sentar. Sin embargo, lo que se afirma del gran sumo sacerdote de nuestra fe es que Él se sentó. ¿Por qué? Porque cumplió la misión del sumo sacerdocio que le fue encomendada y la cumplió a la perfección y ofreció el sacrificio perfecto en favor de su pueblo. Él, dijo el autor en Hebreos 7:27, se ofreció a sí mismo y lo hizo ¿cuándo? Una vez para siempre, nunca más, porque lo hizo perfectamente.
Y habiendo sido aceptado su sacrificio y habiendo cumplido la misión como sumo sacerdote en favor del pueblo de Dios, ¿qué hizo? Se sentó. El Señor Jesús lo expresó así en su oración sacerdotal en Juan 17, versículo 4. Él le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En la cruz del Calvario, justo antes de expirar, que dice: consumado es. Ya no hay nada más que hacer, lo he hecho todo en favor de mi pueblo. Y el autor afirma que no se sentó en cualquier lugar. En 5 ocasiones en todo este sermón, el autor va a afirmar, citando el Salmo 110 o haciendo alguna referencia a ese salmo, que el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o a la diestra de Dios, o como lo dice aquí en nuestro versículo, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y este apelativo no es otra cosa que una referencia a la divinidad, a Dios el Padre. Él es la majestad en los cielos. Y este Jesús, nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, fue sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Dijo el profeta David en el Salmo 110: Jehová dijo a Adonai, Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Por sus perfecciones y por la perfección de su obra como sumo sacerdote, Dios el Padre exaltó a nuestro Señor Jesucristo y lo sentó a su diestra para decirle al mundo entero, para decirle a todo el universo: Él es el Rey y Señor de todas las cosas. Adórenle a Él nada más. Y aquí otra diferencia con los sumos sacerdotes de Israel. A ellos se les permitía entrar por periodos muy breves a lo que representaba el trono de Dios, a lo que era una figura del trono de Dios en el tabernáculo. Por breves periodos, una vez al año. Pero Jesús está sentado ahí permanentemente, a la diestra de la majestad en los cielos. Lo que debían comprender entonces estos hermanos en Roma era que Jesús en su persona es infinitamente mejor que ese sumo sacerdote judío. Segundo, ¿qué es lo que hace nuestro sumo sacerdote? ¿Cuál es su oficio? ¿Qué es lo que hace? Versículo 2: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué hace el Señor Jesús entonces como sumo sacerdote de la iglesia? Él es, afirma el autor, nuestro ministro. El leiturgos, de donde obtenemos nosotros la palabra liturgia, refiriéndose a la forma y a la manera en la que nosotros adoramos a Dios. Bueno, Cristo es nuestro ministro, o el ministro del santuario. Ese es en el presente su función. El sumo sacerdote en el antiguo pacto no solo ofrecía sacrificios a Dios en favor de Israel, sino que también servía de ejemplo y de instrucción al pueblo. En Malaquías 2:7 se habla y se dice esto del sacerdote: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero solo Jesús cumple perfectamente esa función del sumo sacerdote, porque solo Él es el mensajero enviado por Dios para su pueblo, para instruir y guiar a la iglesia en justicia. Y Él lo hizo y lo continúa haciendo ahora por medio de su palabra, ministrando en el santuario. Pero también el sumo sacerdote en el antiguo pacto servía como intercesor y mediador entre Dios y los pecadores. Y de esto vamos a hablar la próxima semana con más profundidad. Y lo hacía haciendo u ofreciendo sacrificios
en favor del pueblo. Día tras día, como ya hemos dicho, mataba animales que les traían los israelitas que habían pecado contra Dios. Pero sobre todo lo hacía en aquel día de la expiación, una vez al año, cuando entraba en el lugar santísimo, ofreciendo primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Sin ese ministerio intercesor y mediador del sumo sacerdote, no había esperanza para el pecador en Israel. Y esto es lo que estaban cuestionando esos apóstatas y judíos contra los cristianos. Y era lo que estaba poniendo tantas dudas en las mentes de algunos de estos hermanos en Roma. Nosotros, decían, tenemos un sumo sacerdote aquí en la tierra. De hecho, ministra a favor nuestro cada sábado ahí en el templo. Y cada año está ofreciendo en el día de la expiación sacrificios en favor de nosotros. ¿Dónde está su sumo sacerdote? Yo no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Jesús que ustedes hablan tanto? ¿Dónde está ese mediador tan necesario para el pecador en el cristianismo? Y el autor aprovecha este sermón para recordarles la razón por la cual el Señor Jesucristo no está aquí en la tierra. Ciertamente Él es el gran sumo sacerdote de nuestra profesión, pero Él no está aquí en la tierra porque es ministro del santuario. El santuario era el lugar santo, ese lugar separado en donde residía la presencia de Dios. Ahí habitaba Dios permanentemente. Y era aquel lugar en donde por sombras o formas entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo para ministrar ahí delante de la presencia de Dios. Jesús no está aquí en la tierra precisamente porque está ministrando en el santuario, pero no en el santuario terrenal. No en el santuario, en el templo en Jerusalén, sino como afirma el autor en el versículo 2, en aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí es donde ministra el Señor Jesucristo. Por eso es que ustedes no lo ven. Los sumos sacerdotes del judaísmo estaban ministrando en un santuario terrenal, pero en un santuario que, como afirma el autor en el versículo 4, servía solamente como figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón y el templo en Jerusalén ahora, eso es una figura nada más de una realidad celestial. Sus sumos sacerdotes sirven y ministran en una sombra. El tabernáculo del antiguo pacto, así como lo fue después del templo, eran meras representaciones del verdadero santuario celestial donde Dios reside verdaderamente. Sombras nada más. Y a diferencia de los sumos sacerdotes de Israel, era precisamente allí donde Jesús estaba ahora ministrando en favor de los cristianos. Esa era la razón por la cual no estaba aquí en la tierra. Lo terrenal eran meras sombras y figuras de lo verdadero. Y esto es importante para lo que vamos a ver la próxima semana. Porque de eso trataba el antiguo pacto, de sombras y figuras nada más. De promesas que hallarían su cumplimiento en Jesucristo y en el nuevo pacto. De eso trataba el antiguo pacto. Cuando Moisés estaba en el monte con Dios, el Señor le ordena hacer cosas, hacer el arca del testimonio, hacer la mesa para el pan de la proposición, hacer el candelero. Y en Éxodo 25:40 Dios le dice a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No solo le había hablado a Moisés de esas cosas que él debía construir, que él debía hacer, no solo le había indicado cómo hacerlas, sino que le había mostrado un molde, un modelo, un plano para que Moisés lo hiciera así. Y lo mismo vemos cuando Dios le ordena hacer el tabernáculo a Moisés. En Éxodo 26 el Señor le describe a Moisés cómo debe hacer esa gran tienda, donde él habitaría entre su pueblo.
Le indica la longitud de las cortinas, el material del cual deben estar hechas esas cortinas, cómo deben estar unidas unas con otras. Y en Éxodo 26:30 le dice a Moisés: y alzarás el tabernáculo. Escuchen esas palabras como el autor las usa aquí en Hebreos 8. Y alzarás, levantarás, erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Lo que el autor de los Hebreos les dice es que lo que fue levantado por Israel en tiempos de Moisés fue un tabernáculo levantado por el hombre, pero conforme al modelo del tabernáculo celestial, del verdadero santuario de Dios, donde Dios habita. El verdadero santuario que no fue levantado por el hombre, sino que fue levantado por Dios mismo. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los sumos sacerdotes suyos sirven a sombras y figuras de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El punto que quiere destacar el autor es que los sumos sacerdotes, a los que estaban apelando estos judíos y estos apóstatas, estaban ministrando en algo que era una mera representación, una sombra de lo que iba a hacer con la venida del Señor Jesucristo. Nuestro gran sumo sacerdote no sirve en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial, en el santuario verdadero, levantado por el Señor y no por el hombre. Por eso es que Él no está aquí en la tierra. El autor quiere mostrarles la superioridad de Jesús, y la razón, la superioridad de Él se muestra en que no está ministrando en el templo de Jerusalén, ni en ningún tabernáculo en la tierra. Su superioridad está evidenciada y mostrada en que Él está ministrando en el verdadero tabernáculo, a favor de su pueblo, delante de la presencia de Dios Padre. Además, el autor afirma en el versículo 4 que si Jesús, dice, estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora, no solo confirma este versículo la fecha en la que fue escrita esta carta o este sermón, quizás a mediados o finales de la década de los años 60 del primer siglo, porque aún estaba el templo de Jerusalén destruido en el año 70 por el general Tito del Imperio Romano. Pero también nos confirma la superioridad del ministerio de Jesús, porque si verdaderamente el ministerio de Jesús hubiera sido terrenal, entonces Jesús no hubiera tenido la capacidad de ejercerlo. Porque ¿de qué tribu era Jesús? En Hebreos 7 nos dice que Él vino de la tribu de Judá. Y según el antiguo pacto, según la ley, solamente aquellos descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, podían ministrar en el tabernáculo y después en el templo. Y Jesús no provenía de ellos. Por lo tanto, si Jesús hubiera quedado en la tierra, no hubiera podido ministrar en favor de nadie, según la ley. Por eso cuando Jesús vino a la tierra en la encarnación, en su primera venida, Él no ejerció como sacerdote. Él era un laico para el judaísmo. Pero esto, en lugar de implicar su inferioridad, afirma su superioridad sobre Aarón y los sumos sacerdotes. Porque el sumo sacerdote que necesitamos nosotros los pecadores es uno muy especial. Es uno no según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. Uno que fuera como nosotros en todo, pero sin pecado, como dijo el autor. Uno con la dignidad para penetrar como nuestro precursor hasta dentro del velo. Uno que hubiese sido constituido no por la ley, sino por la palabra del juramento que vino posterior a la ley, como lo dijo David en el Salmo 110. Aquel sumo sacerdote que había sido prometido al pueblo según el orden de Melquisedec. Esto confirma su superioridad. Jesús no fue confirmado o fue
puesto como sumo sacerdote en favor de su pueblo según la ley, sino por la palabra del juramento de Dios para su pueblo. Y tal es nuestro sumo sacerdote. Tal es el Jesús que tenemos todos los cristianos. Por eso fue que no ministra ni ministró en la tierra, porque su ministerio es infinitamente mejor que el de Aarón, y él ahora está ministrando en favor de su pueblo en el verdadero santuario, en los cielos. Tercero, ¿qué es lo que nos ofrece nuestro sumo sacerdote en su ministerio? Y en este punto no me voy a extender mucho porque el autor va a hablar de esto en los capítulos siguientes. Pero noten lo que dice el autor en el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este versículo ha sido usado por la Iglesia Católica Romana para decir y afirmar la doctrina de la misa, de la Eucaristía, del sacrificio perpetuo continuo del Señor Jesucristo en el partimiento de la hostia, lo cual es no solo antibíblico, sino que va en contra de lo que el autor en Hebreos ha dicho, que Jesucristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre, no repetidamente, sino una sola vez para siempre. La Biblia nos llama a nosotros, los creyentes, real sacerdocio. Pero el único sacerdote del nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros no tenemos más sacerdotes ministrando al pueblo. Nosotros tenemos pastores, no sacerdotes, porque no se necesitan más sacrificios que el Señor Jesucristo hizo ya hace más de 2000 años. Él es el único sacerdote que necesitan los pecadores. Y Él es el único sacerdote del nuevo pacto. Además, cuando el autor dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, está usando un tiempo verbal que lo que implica es nada más una perfección de la obra que Él hizo, de los sacrificios que Él hizo. Da la idea de algo que fue hecho perfectamente. Y eso sí está en armonía con lo que, no solo con lo que dice la Biblia, sino con lo que dice el autor. Porque unos versículos antes el autor le afirmó, no tiene necesidad este Jesús cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esa fue su ofrenda. Entonces, una de las diferencias entre los sumos sacerdotes de los judíos y el Señor Jesucristo es la calidad de su ofrenda. Aquellos sumos sacerdotes, por causa de su ministerio, debían traer ofrendas y sacrificios según la ley, delante de Dios. Jesús, por lo tanto, como sumo sacerdote de su pueblo, también debía traer ofrendas y sacrificios. Sin embargo, a diferencia de aquellos, Jesús no lo hizo repetidamente, sino que lo hizo una vez para siempre, ofreciendo su propia vida en favor de pecadores, entregándose, como dijo Pablo a los Efesios, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sin embargo, como ministro del santuario, sirviendo en el verdadero tabernáculo, Jesucristo también continúa ministrándole a su pueblo. No presenta ofrenda según la ley, sino que habiendo presentado un mejor sacrificio y siendo poderoso para socorrer a pecadores como nosotros, a los que somos tentados, Él puede ofrecer continuamente oraciones, perdón, seguridad, socorro a Dios en favor de nosotros, su pueblo, día tras día, segundo a segundo. Hermanos, eso es lo que nosotros nos falta entender.
Estamos siendo tentados. ¿Y qué hacemos? Intentamos luchar por nuestras propias fuerzas o con nuestras propias fuerzas contra nuestro pecado. Pero tenemos tal sumo sacerdote en los cielos, dispuesto a socorrernos, a enviar a su Espíritu Santo para ayudarnos a luchar contra eso, esa tentación. Y olvidamos eso. ¿Y qué pasa? Caemos. Hermanos, Jesús está ahí ministrando ahora por nosotros, orando por nosotros, presto a socorrernos con su Espíritu Santo. Pero sobre todas las cosas, hermanos, por causa de su infinito y perfecto sacrificio, Él nos ofrece a nosotros los cristianos el único camino para llegar al Padre. Así nos ministra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro repite la misma verdad escribiendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué fin se sacrificó a sí mismo? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Ninguno de los sumos sacerdotes que ministraron y que estaban ministrando en los tiempos de esta iglesia podía hacer esto. Ninguno de ellos perfeccionó a nadie. Ninguno de ellos pudo presentarse delante de la presencia de Dios sin morir. Y ninguno de ellos fue capaz de entregarse a sí mismo en favor de su pueblo. Esto solo lo pudo hacer una sola persona, el gran sumo sacerdote de los cristianos, Cristo Jesús, nada más. Aquel que había sido rechazado por algunos que una vez se identificaron como cristianos y al cual estaban ahora describiendo el autor con el fin de que estos hermanos volvieran a fijar sus miradas en Él. Este es nuestro gran sumo sacerdote. Por esto un sermón cristocéntrico, esto es lo que ellos necesitan. Volver a fijar sus ojos en el gran sumo sacerdote, para que dejen de dudar y se fortalezcan en su fe. Raymond Brown, un pastor bautista reformado, en su comentario sobre Hebreos dice: esta es nuestra confianza. Nuestra fe está basada no en lo que somos o en lo que hayamos hecho, sino que siempre está basada en quién Él es, el Hijo perfecto de Dios, y en lo que ha hecho por nosotros en su perfecto y eterno sacrificio. En esto está nuestra confianza, hermanos. No, hermanos, si hay un mensaje relevante para nosotros en estos tiempos en los que vivimos, y para estos hermanos en esos tiempos en los que ellos estaban viviendo, es este mensaje del autor de los Hebreos. El mundo liderado por Satanás ha persistido por siglos en atacar a la iglesia y en atacar la verdad que la iglesia proclama. El cristianismo de hoy en muchas iglesias, lastimosamente, es débil y superficial. Muchos, como ocurrió en el primer siglo, en medio de esta iglesia, han cedido ya a las presiones del mundo y han hecho las paces con él. Iglesias, pastores, cristianos han decidido ya desechar la verdad de Cristo. Han decidido desechar su autoridad. Y han decidido hacer las paces para no ofender al mundo. Y lo vemos, muchos hoy han abrazado el movimiento gay. ¿Por qué? Porque el mensaje es ofensivo y no queremos ofender al mundo. Pero lo que son cobardes. Porque, hermanos, llegará el día, y llegará aquí en Costa Rica, como está llegando ya a Estados Unidos y a Canadá, en donde seremos perseguidos y entrarán aquí incrédulos y se sentarán ahí, y cuando mencionemos algo en contra del mundo y de lo que el mundo enseña, seremos acusados, metidos en las cárceles y demandados por millones de colones. Y ahí se probará nuestra profesión de fe. Pero ¿cómo luchamos, hermanos? Puestos los ojos en Jesús. Así se lucha, hermanos.
Muchos dentro del cristianismo se han hecho tardos para oír y se han quedado inmaduros espiritualmente. Han despreciado las grandes doctrinas de la Biblia y se han complacido en vivir superficialmente. Philip Hughes, en la introducción de su comentario a los Hebreos, escribió esto: si existe ampliamente un poco de familiaridad con la epístola a los Hebreos y su enseñanza, es porque tantos adherentes de la iglesia han preferido quedarse con un entendimiento y una asociación superficial con la fe cristiana. Sin embargo, fue para levantar a tales personas de su estado letárgico de compromiso y complacencia en la que se habían hundido, y para incitarlos a perseverar con todo su corazón en el conflicto cristiano, que esta carta fue originalmente escrita. Es un tónico para la espiritualidad debilitada. Y más adelante dice: nosotros descuidamos este libro para nuestro propio empobrecimiento espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como cristianos y como iglesia cada día, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos para luchar contra nuestra propia carne? ¿Qué es lo que necesitamos como cristianos para luchar contra un mundo, hermanos, que está constantemente día a día buscando atraernos a Él? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el mensaje de este libro. Necesitamos exponernos constantemente a nuestro maravilloso y majestuoso Salvador, a nuestro precioso y gran sumo sacerdote. Necesitamos fijar nuestros ojos en Él, considerándolo atentamente a Él, y sobre todas las cosas atender constantemente a su palabra, a su infalible voz en la Escritura. Necesitamos escuchar y ser recordados una y otra vez de esta verdad: Jesús es mejor. ¿Cómo? No como lo hicieron muchos en esta iglesia, dejando de congregarse, no, más bien congregándonos cada domingo como iglesia, exponiéndolos a la palabra de Dios y a los sacramentos, a las ordenanzas del Evangelio, leyendo la Biblia constantemente, en oración al Señor, constantemente. Así se lucha. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Nuestra meta para la vida cristiana es poner nuestros ojos en Jesús con fe, teniendo la certeza de que por su perfecto sacrificio fuimos nosotros perdonados y reconciliados con Dios, de que por su perfecta justicia fuimos nosotros justificados, de que por su sacrificio fuimos, somos y seremos santificados hasta el final. Él se entregó a sí mismo, hermanos, para hacer de su iglesia una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Y la verdad que Él nos ha dejado en su palabra es que Él se la va a presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa. Estamos siendo tentados. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo? Que venzamos, que seamos más santos hoy que ayer, que crezcamos conforme a su imagen. ¿A quién vamos a ir? Sino a Él. Este debe ser nuestro deseo, nuestra oración, y por lo que luchemos nosotros diariamente. Ahora, si usted no es cristiano, si usted dice: bueno, yo no sé si soy cristiano, usted debe saber esto: todos nosotros, todos los hombres, después de la caída de Adán, todos somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. Usted y yo somos pecadores. Estamos bajo la justa ira de un Dios airado, contra quien hemos pecado, contra quien nos hemos rebelado con nuestros pecados. Él ha dicho: no mientan. ¿Y qué ha hecho usted? Mentir. ¿Qué he hecho yo? Mentir. Él ha dicho: no robe. ¿Y qué he hecho yo? He robado. ¿Y qué ha hecho usted? Ha robado. Él ha dicho: no adore a nada más que a mí. ¿Qué he hecho yo? He adorado a mi persona. He puesto a mi persona como mi Dios. Usted también. Usted es un criminal tanto como yo delante de Dios.
¿Qué necesita un pecador como usted y como yo, sino un mediador, un abogado, un intercesor, alguien que se ponga entre usted y Dios para otorgarle a usted lo que usted necesita para escapar de ese juicio venidero? ¿Quién lo va a representar a usted delante de Dios? ¿Quién va a ser su mediador? ¿Usted piensa que usted es suficientemente bueno para pararse aquel día del juicio delante de Dios y decirle, estoy bien? No se engañe. Si usted cree eso, no le va a ir bien en aquel día. Usted, yo y todos los pecadores que existen, que han existido y que existirán, necesitan un mediador. Y ese mediador que necesita el pecador está única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo y todos nosotros aquí debemos correr a Él, abrazarlo a Él con fe y arrepentirnos de nuestra maldad. Y Él promete no dejarnos ir. Él promete abrazarnos y darnos todo lo que necesitamos para darnos vida eterna y para ser reconciliados con ese Dios con el cual antes éramos enemigos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las promesas que tú nos has dejado aquí. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Tal sumo sacerdote tenemos, Señor. Oh Padre, gracias por Él. Gracias por ese mediador que nos has dado para reconciliarnos contigo. Oh Señor, ayúdanos a verle más claramente hoy. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos de la fe en Él cada día más y correr esta carrera cristiana como es digna del Evangelio. Oh Señor, ayúdanos y salva a aquellos que no conocen a ese mediador. Que tu palabra, Señor, aplicada por tu Espíritu Santo, sus corazones les dé vida. A niños, Señor, como adultos, dales vida hoy. Te lo pedimos en los méritos de nuestro ministro, el ministro que está sentado ahora a tu diestra ministrando en favor nuestro, el Señor Jesucristo. Amén.